Como todos los viernes lo hago, quiero informarles que ya está disponible la séptima parte de la historia de una secta en Spotify y en demás aplicaciones de podcast. Esta historia no es mía, me la contó mi mejor amigo. Probablemente Derek no querría que yo contara esta historia, pero creo que hay que hacerlo. Una noche recibí una llamada suya desde el hospital. «Tengo algo que decirte», sonaba desesperado. Derek tocó fondo en su vida un tiempo antes de esto. Este es el tipo de trauma que se manifiesta en forma de tendencias autodestructivas. Ser arrollado por un conductor ebrio poco después de casarse puede hacerle eso a un hombre. Él vivió, ella no. No hace falta decir que le llevó a un nivel de desesperación que no se puede describir con palabras. Cuando llegué a su habitación, tenía la mirada perdida y una expresión distante. Cuando se giró hacia mí, me di cuenta de su mal aspecto. Tenía los ojos rojos y ojeras bajo ellos. Al cabo de unos instantes, su actitud entumecida y carente de emoción se transformó en sollozos frenéticos. Al final se calmó lo suficiente como para que me sentara a hablar con él. «Hey, ¿qué ha pasado, hermano?», le pregunté con la mayor delicadeza posible. Volvió a mirarme, con una expresión de dolor en el rostro. Cuando habló, su voz sonaba temblorosa. Esta es la historia que me contó. Podría decirse que todo comenzó cuando ella murió. Perdí la motivación para seguir con la misma rutina a la que estaba acostumbrado. Empecé a faltar al trabajo. Me alejé de mi familia y empecé a beber mucho. Después de un mes más o menos con la misma rutina, perdí mi trabajo. Las cosas no hicieron más que empeorar. Tomé pastillas y con el tiempo, drogas más fuertes. Y luego esto. Mi primer recuerdo de esta experiencia fue una noche de estupor, de esos que te hacen olvidar momentáneamente dónde estás. La habitación estaba fría, nada raro en un motel de mala muerte. Oí que llamaban a la puerta. Me levanté para encender la luz. La bombilla amarilla proyectaba un resplandor que me recordaba a una vieja película de tipo sepia, pero al ir a mirar por la mirilla no vi nada. Abrí la puerta, escudriñé el pasillo y no había nadie. Sacudiendo la cabeza cerré la puerta y me encaminé por el frío suelo hacia el cuarto de baño. Tuve una sensación muy extraña, como si la habitación a mi alrededor careciera de vida. Accioné el interruptor de la pared e inmediatamente vi que el cuarto de baño adquiría el mismo tono espeluznante. Mi reflejo me devolvió la mirada y me di cuenta de lo agotado que estaba. Me eché agua en la cara para aclarar mis pensamientos. De repente, me pareció oír algo. Me quedé inmóvil. Juraría que había oído un ruido de pisadas. La luz del cuarto de baño se apagó de repente. El miedo se apoderó de mí. La luz de debajo de la puerta empezó a parpadear con un extraño zumbido. Me asomé cautelosamente por la puerta, como un niño con una imaginación hiperactiva. Apenas me había asomado a la puerta cuando de repente se apagó la luz, y ahora ambas luces estaban apagadas, sumiendo la habitación en la oscuridad. Justo antes de que se apagara la luz, me pareció ver una figura en un rincón de la habitación. Me acerqué cautelosamente al interruptor de la luz y lo busqué a tientas en la oscuridad. Cuando lo presioné, para mi intranquilidad, no ocurrió nada. Me quedé inmóvil, completamente asustado. Me sobresalté cuando el ruido blanco y el resplandor gris del televisor volvieron a sonar. Entonces me pareció oír algo más. Bajo el ruido blanco había otro sonido. Me detuve y escuché. El sonido estaba casi ahogado, pero estaba ahí. Conteniendo la respiración me acerqué a la pantalla, y al hacerlo, el sonido se hizo más claro. Se oían una especie de gritos,
Parecía como si hubiera docenas de ellos. Me quedé allí, con la mano extendida hacia el botón de encendido. El sonido de los gritos agonizantes subía y bajaba dentro del ruido blanco. Justo cuando iba a desenchufar el televisor, se apagó solo. La pantalla se quedó en negro. Había demasiado silencio. Parecía que el silencio era aún más inquietante que el ruido. Me acerqué lentamente a los interruptores. No aparté los ojos del televisor a pesar de la oscuridad total. Estaba temblando, pero hacía todo lo posible por convencerme de que solo era un televisor defectuoso. Solo es un pedazo de mierda. Me acerqué al interruptor temblando un poco, rezando para que esta vez funcionara. Suspiré aliviado cuando la luz se encendió. Justo cuando me giré hacia la cama, me encontré con el aliento de algo a centímetros de mi cara. Su tez era enfermizamente pálida, casi a juego con su pelo gris. El rostro estaba hundido y carente de emoción. Fue un primer encuentro breve, pero recordaré esa cara para toda la eternidad. En ese momento me sentí como si estuviera mirando a la muerte a la cara. No te preocupes, eso pasa todo el tiempo, me dijo. Miré hacia abajo. En su mano derecha había un cuchillo cubierto de sangre. En ese momento sonaron esos horribles gritos en la televisión. Solo puedo describir al hombre que tenía delante como un cascarón de ser humano. Un hombre de aspecto increíblemente viejo con el pelo canoso, largo y ensortijado. Me quedé paralizado mirando el pozo negro donde deberían estar sus ojos. De repente fui consciente de otro sonido. Los pasos pesados de algo grande se oían al otro lado de la puerta, acompañados de un gemido inhumano. En cuanto fui consciente de ello, me incorporé como un rayo en la cama, casi cayéndome de ella. Estaba en casa. Mi corazón se aceleró al igual que mi respiración. Me dolía la mandíbula como si hubiera estado rechinando los dientes. Estaba claro que era una pesadilla. La sensación, sin embargo, incluso ahora que estaba despierto en mi propia casa, parecía persistir. No era ajeno a las pesadillas, pero que yo recuerde, antes de que ella muriera, nunca había tenido una como esta. Tragué saliva al darme cuenta de que tenía la boca seca y bajé por un vaso de agua. Me devané los sesos en busca de algún recuerdo que tuviera que ver con el motel del sueño. Me resultaba extrañamente familiar, de una forma que no podía comprender mientras volvía a mi habitación. Me quedé despierto pensando en la pesadilla. No podía dejar de pensar en los ojos del hombre, o en la falta de ellos. Otros pensamientos se colaron en mi mente, y finalmente derivaron hacia pensamientos abstractos mientras el sueño se apoderaba de mí. De repente, el sonido de algo invadió mis tímpanos y por segunda vez me encontré de nuevo en la habitación del motel. Inmediatamente fui consciente de que solo podía mover los ojos mientras miraba en la dirección del sonido. Fuera lo que fuese, parecía estar subiendo las escaleras. Pude oír varios golpes reverberando en las escaleras metálicas. Escuché, paralizado y aterrorizado, cómo el sonido aumentaba de volumen a medida que subía por las escaleras, como si se arrastrara, acompañado de lo que solo podía describirse como crujidos de huesos. A medida que se acercaba, pude oír el sonido de profundos gorgoteos y jadeos, como el de una criatura enferma y ahogada. Se detuvo a pocos metros de la ventana, mientras yo seguía sin ver ninguna sombra más allá de la cortina, y la luz del exterior de mi puerta empezó a parpadear. Oí el sonido de la manija de una puerta girando. Me quedé paralizado por el miedo, pero al oír el crujido de una puerta al abrirse, me di cuenta de que venía de la dirección de la habitación vecina. Todavía solo podía mover los ojos mientras miraba fijamente hacia la luz parpadeante. A mis oídos llegó el sonido amortiguado de gemidos y gritos confusos de la voz de un hombre a través de la pared detrás de mí. Los gritos se convirtieron en alaridos aterrorizados,
Seguía oyendo la respiración de aquella cosa, que solo parecía emocionarse más. El corazón me latía con fuerza mientras no podía hacer otra cosa que escuchar cómo los gritos aterrorizados se convertían en chillidos ahogados y luego en gorgoteos acompañados de crujidos húmedos. Todo sonido se silenció, aparte de la pesada respiración de esa cosa, mientras yo permanecía en silencio luchando por moverme. Volví a oír los pasos de aquella cosa que parecía salir de la habitación. Recé en silencio para que no viniera hacia mí. Cerré los ojos con fuerza durante lo que me pareció una eternidad, hasta que me di cuenta de que todo estaba en silencio. Al abrir los ojos, miré primero hacia la ventana, todavía incapaz de mover el cuerpo. La luz ya no parpadeaba más allá de la cortina. Miré hacia el borde de la cama, y para mi horror, allí estaba el viejo, iluminado únicamente por la luz de la brisa. No te preocupes, eso pasa todo el tiempo. Fue entonces cuando oí un golpeteo. Miré lentamente en la dirección a la ventana y vi una silueta que no se parecía a nada de lo que había visto. Era de forma humanoide, pero era cualquier cosa menos humana. Parecía como si estuviera de pie, solo que con la espalda encorvada. Estaba de pie en un ángulo en el que podía ver un cuello anormalmente largo, con la cabeza aparentemente mirando hacia mí. Algo se estrelló contra la ventana con un crujido, dejando una salpicadura oscura al otro lado. Habría gritado si hubiera tenido la capacidad de hacerlo. Con otra salpicadura nauseabunda, pude distinguir la forma de lo que se estrellaba contra la ventana. Una cabeza humana sujeta por el pelo. Por favor, para. Recé en silencio. Casi como si la cosa reaccionara a mis pensamientos, se detuvo inmediatamente. Con una voz áspera y distorsionada, la cosa habló. No te imaginas las cosas que te hará. Dejando caer la cabeza destrozada, se alejó de la ventana y se dirigió hacia la puerta de mi habitación. Me quedé paralizado mientras la manija giraba. Me desperté casi de inmediato por el ruido de un trueno. Alargué la mano para encender la lámpara de la mesita de noche y me di cuenta de que no se encendía. Ah, por supuesto, dije en voz alta. La tormenta había cortado la luz. Todo estaba en silencio, excepto el sonido de la lluvia y los truenos. Miré por el teléfono y vi que eran las 3 de la madrugada. Me froté los ojos tratando de deshacerme de la sensación residual de malestar. Estar sentado en la oscuridad no ayudaba en absoluto, así que decidí bajar las escaleras y salir al porche para ver si las demás casas se habían quedado sin electricidad. Me senté en el porche y observé cómo llovía a cántaros. Todas las demás casas estaban oscuras. Lo que me pareció extraño fue que todas las casas parecían vacías, sin autos en las entradas. Entonces miré calle abajo, hacia el final de la manzana. Noté la vaga forma de algo. El cielo estaba oscuro con nubes de tormenta. La única iluminación era la de la luna detrás de las gruesas nubes, que proyectaba un brillo espeluznante sobre ellas. Con un relámpago vislumbré una figura de pie al final de la cuadra, en medio de la calle. Entrecerré los ojos para intentar distinguir algún detalle. Parecía la figura de un hombre muy alto. Tras unos instantes de entrecerrar los ojos en el oscuro muro de lluvia, empecé a regresar hacia la puerta, pero justo cuando lo hacía, un destello iluminó de nuevo la figura en la carretera, solo que esta vez estaba mucho más cerca. La única manera en la que podía estar más cerca era que corriera hacia mí. Retrocedí unos pasos, con la mano en el pomo de la puerta, sin dejar de mirar en dirección a la figura. Tenía los ojos fijos en el lugar donde la había visto por última vez, y cuando otro destello iluminó el cielo, no vi nada. Giré el pomo y entré, cerrando la puerta tras de mí. Me limpié la lluvia de la cara con un suspiro,
sintiendo el peso del cansancio. Me senté en el sofá y eché la cabeza hacia atrás, mirando a través de la oscuridad. Pensé en mi mujer y en la última vez que la había visto. No me gustaba la oscuridad ni la tranquilidad, por miedo a quedarme con mis pensamientos. Sentía que tenía que seguir moviéndome, al menos hasta que volviera la electricidad. Tal vez temía que las pesadillas volvieran a invadirme. No sé cuánto tiempo estuve dando vueltas hasta que decidí llamar a la compañía eléctrica. Sonó un par de veces antes de ser desviado a un mensaje. Si está sufriendo un corte de luz, por favor, tenga paciencia. Estamos en proceso de solucionar el problema. Justo cuando me quité el teléfono de la oreja, me pareció oír algo. No te preocupes, eso pasa todo el tiempo. Volví a ponerme en el teléfono. Los cortes de luz son habituales con este tiempo. Le restableceremos la electricidad lo antes posible. A pesar de lo inquietante que me resultó oír esas palabras, tuve que atribuirlo a una coincidencia. Me senté en el sofá a oscuras, con la única luz de los relámpagos iluminando mi entorno. Me pesaban los ojos. El sueño se apoderaba de mí a pesar de mis intentos por evitarlo. Me encontré caminando por una carretera. A ambos lados no había más que árboles altos. El bosque era espeso y rara vez se veía algo más allá de la línea arbórea. El camino se extendía sin fin a la vista. Mirando a mi derecha me di cuenta de que mi mujer y yo íbamos agarrados de la mano. Ella miraba al frente sonriendo. Yo no podía apartar los ojos de ella. Llovía ligeramente, recordándome los paseos que solíamos dar. De repente dejó de caminar y su sonrisa se desvaneció. Su expresión se volvió seria. «Tienes que despertarte». Seguí su mirada. En la carretera, a un campo de fútbol de distancia, vi una figura. Me resultaba familiar, como la que había visto en la calle iluminada por los relámpagos. Extrañamente alta y demacrada. Sus brazos eran más largos que los de cualquier humano, al igual que sus piernas. Por aterrador que fuera, no quería irme. «No quiero despertar», dije un poco ahogado. «No, quiero decir de verdad, tienes que despertar», dijo ella. Mirando hacia adelante de nuevo, me sorprendió el hecho de que la cosa estaba notablemente más cerca. Su cabeza se inclinó hacia un lado y su torso se contorsionó en un ángulo inhumano. «No». Me detuve. Al mirar a la izquierda, vi que los árboles habían desaparecido y en su lugar estaba el motel que me había resultado familiar en mi pesadilla anterior. Solo había una edificación y tenía 12 habitaciones para cada una de las 2 plantas. Unas escaleras de metal oxidado conducían al segundo piso. Lo otro era la destartalada oficina. Me llamaron la atención las ventanas del espeluznante lugar. Las cortinas estaban corridas para revelar la oscuridad, pero pude ver las tenues siluetas de alguien o algo. Parecía que ocupaban todas las ventanas del motel. Un destello de luz amarilla parpadeó desde el interior de una habitación del segundo piso. El débil destello iluminó al mismo hombre de mi sueño. Su mirada sin ojos se centró directamente en mí. Cuando volví a mirar hacia adelante, la criatura estaba ahora a unos 50 metros. Me quedé aterrorizado mientras esa cosa emitía un sonido inhumano. Parecía que un manto de oscuridad lo seguía. Volví a mirar a mi mujer. De repente su boca se abrió, emitiendo un fuerte sonido de ruido blanco. Mis ojos se abrieron de golpe. Me despertó el sonido del teléfono. Era mi hermano. Dudé. Quería hablar con alguien, con cualquiera, pero ¿cómo le explicas a alguien que puedes o no estar loco? Al cabo de unos instantes dejó de sonar y suspiré. Me quedé mirando el teléfono, pensando si debía devolver la llamada o no. Justo cuando estaba pensando, sonó de nuevo. Hola hermano, ¿qué pasa? La misma mierda, un día diferente. Pensé en llamar para ver si seguías vivo.
Algo en lo que dijo me hizo sentir incómodo. Sí, estoy bien. Lo llevo día a día. Suenas cansado. ¿Estás seguro de que todo está bien? Sí, solo un poco molesto. Se fue la luz y he estado esperando a que vuelva. No te preocupes, eso pasa todo el tiempo. Se me heló la sangre. ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo la oscuridad? Su voz estaba ahora distorsionada. Dejé caer mi teléfono mientras los sonidos de ruido blanco y los gritos familiares llenaban el aire. Me levanté de un salto y corrí escaleras arriba mientras los sonidos parecían seguirme. Cerré la puerta de golpe y me acurruqué en un rincón con los ojos bien cerrados y las manos cubriéndome los oídos. Notaba que el suelo temblaba como si algo monstruoso estuviera subiendo por las escaleras. Después de varios segundos, me di cuenta de que ya no estaban. No me atreví a moverme, preocupado por la posibilidad de volver a oír los horribles ruidos que habían llenado mis oídos momentos antes. Pasaron varios minutos y por fin conseguí ponerme en pie, aún conmocionado. Tal y como iban las cosas, las pesadillas, los ruidos, toda la experiencia parecía imposible de comprender de una manera sensata. Bajé las escaleras y me dirigí a la cocina. Al abrir la nevera, entrecerré los ojos y vi el paquete de 6 latas en el estante superior. Después de un momento de estar examinando, me encontré con un olor a carne podrida. ¿Pero qué mierda? ¿Cómo era posible que el contenido del refrigerador ya se hubiera echado a perder? ¿Cuánto tiempo llevaba sin corriente? ¿Había pasado tanto tiempo como para que se estropeara todo? En última instancia, traté de convencerme de que debía de estar estropeándose antes del apagón. Suspiré, prácticamente arrastrando los pies hasta el sofá. La lluvia seguía cayendo con fuerza y no cesaba ni un instante. Los relámpagos seguían siendo la única fuente de luz. Los sucesos de la noche me estaban pesando mucho en mi estado mental. Aunque solo fuera mi cerebro adormecido el causante de esas cosas, no dejaban de molestarme. Terminé mi cerveza y fui por otra. Al hacerlo, recordé de repente que se me había caído el teléfono, así que me acerqué a donde estaba y entrecerré los ojos a través de la oscuridad. Tanteé el suelo durante 1 minuto sin resultado. Al levantarme de nuevo, vi algo en la mesita. Era mi teléfono. Fui a tomar otra cerveza. Me sentía un poco encerrado, así que me senté en el porche a ver llover sin parar. Aunque sí había ido la luz, me encantaban las tormentas, y a pesar de todo empecé a relajarme un poco. De vez en cuando seguía teniendo la inquietante sensación de que volvería a ver la figura en la calle, pero afortunadamente no veía nada, salvo los torrentes de lluvia y los relámpagos. Sin dejar de mirar en la dirección donde había visto la figura, vi lo que parecía el parpadeo de una farola. Me puse en pie, con la esperanza de que fuera una señal de que se estaba restableciendo el suministro eléctrico. Así que me di la vuelta y entré en la casa para ver si funcionaban. Inmediatamente me encontré con la confusión de que había vuelto a la habitación del motel. Me di la vuelta y vi que la puerta no se movía. Podía oír una conversación que venía de más allá de la pared, detrás del poste de la cama. Alguien hablaba en la habitación de al lado. Los intercambios amortiguados parecían la conversación mundana de 2 amigos. A medida que me acercaba, los intercambios verbales se volvieron extraños, transformándose gradualmente en algo totalmente distinto. Pude oír algunos fragmentos de la conversación, aunque mezclados como si ambos estuvieran hablando a la vez. Entonces todo se silenció por un momento y me quedé inmóvil. No cree que sepamos que está escuchando. Hablaron los 2 a la vez, y sus voces deformadas en un tono inhumano. No sabe que vendrá muy pronto. Me quedé helado al oír movimiento desde la otra habitación. Me sentí enfermo. Las 2 voces susurraban incomprensiblemente.
ambas riéndose con sus voces deformadas. Entonces, extrañamente, las dos voces empezaron a tararear alguna melodía inquietante que se hizo aún más espeluznante por las voces inhumanas. Noté que el zumbido se acercaba y pronto oí arañazos al otro lado de la pared, a solo un par de metros. Las voces se detuvieron bruscamente. ¿Por qué no nos invita a entrar? Entonces volví a oír arañazos, solo que esta vez raspaba a lo largo de la pared, moviéndose hacia la puerta contigua. Instintivamente corrí hacia el armario de la habitación. Recé en silencio para que la puerta de la habitación contigua estuviera cerrada. Para mi horror, oí que el pomo giraba lentamente. La puerta crujió al abrirse. Se oyeron unos pies descalzos golpeando el suelo mientras la criatura se acercaba sigilosamente a la puerta del armario y se detenía a pocos metros de ella. Oí su respiración entrecortada cuando se detuvo junto a la puerta. Se me heló la sangre en las venas cuando oí girar lentamente el pomo y la puerta del armario se abrió con un chirrido. Un relámpago iluminó la habitación y a escasos centímetros de mí había algo casi indescriptible, una monstruosidad desnuda y mutante. Podía ver la delgada forma de alguna criatura impia, su columna vertebral expuesta y arqueada de forma antinatural, donde la columna se une a la caja torácica, sus piernas arqueadas hacia atrás como las de un animal, y una mano extendida con demasiados dedos. Dos cabezas calvas salían de cuellos largos. Sus mandíbulas colgaban sueltas y eran demasiado largas, ambas sonrientes, con dientes como agujas. Dos grandes ojos blancos salían de cada cara como si no tuvieran cuencas. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos, demasiado asustado para moverme durante una eternidad. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en mi habitación, acurrucado en un rincón. Me puse de pie, aún temblando. Ya no sabía que era real. En ese momento lo único que deseaba era que volviera la luz para no estar a oscuras. Caminé de un lado a otro por la habitación, tratando de mantenerme en movimiento. Para sacarme de mi aturdimiento, oí golpes en el piso de abajo. Esperé unos instantes hasta que volví a oír los golpes. Una vez abajo, oí una voz de una mujer al otro lado de la puerta. «Hola, por favor, ¿puede ayudarme?» «¿Qué necesita?» «Me preguntaba si tendría pilas para una linterna». «Vamos, por favor. Mis hijos le tienen miedo a la oscuridad». «Está bien». Parecía el encuentro más inofensivo de toda la noche, solo que justo cuando me giré, me di cuenta de algo que me paró en seco. ¿Por qué los golpes habían sonado como si vinieran de la parte inferior de la puerta? Me agaché lentamente para mirar por debajo de ella. Inmediatamente me arrepentí. Me encontré con una cabeza deforme, vagamente humana, a la que le faltaba la mandíbula inferior. La parte superior de la mandíbula se extendía hacia afuera. Los dientes sobresalían en varios ángulos y crecían en varios lugares. Había un agujero enorme donde deberían estar los ojos y la nariz, y la cavidad estaba llena de gusanos. Antes de que pudiera reaccionar, una larga lengua negra salió de su boca y pasó por debajo de la puerta, haciendo contacto con mi cara. El olor era indescriptiblemente horrible. Justo cuando intentaba atraparme, me caí. Al asomarme cautelosamente por debajo de la puerta no vi nada, y los golpes habían cesado. Estaba confuso, agotado y aterrorizado. Me acerqué perezosamente a la mesita de noche, donde había una foto, la única que tenía. Mi mujer y yo abrazados. Saqué el teléfono para que la luz iluminara su rostro. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Justo antes de apagar el teléfono vi algo que me llamó la atención. La hora del teléfono marcaba las 3 de la madrugada, igual que hacía un rato. De repente,
Me di cuenta de que no sabía cuánto tiempo había pasado desde que se fue la luz, pero sabía que debería ser de día. Sin embargo, la oscuridad y la tormenta arreciaban sin ninguna señal de luz detrás de esas densas nubes. No podía aguantar más. Me metí en la cama y cerré los ojos. Pronto descubriría que era un error. Me encontré de nuevo en la carretera, frente al motel, solo que sin mi mujer, y la oscuridad que seguía a la criatura del sueño anterior lo envolvía todo hasta donde alcanzaba la vista. Los relámpagos brillaban constantemente, lo que me permitía ver que las cortinas de las habitaciones estaban abiertas, excepto una. Solo una puerta estaba abierta, la de la luz parpadeante. Sentí que debía acercarme. Mientras caminaba hacia las escaleras, oí una risita familiar a mi derecha. Miré en la dirección del sonido y vislumbré dos cabezas familiares que se asomaban por la esquina del edificio. Seguían riendo con la misma voz distorsionada, como si estuvieran guardando un secreto. Me giré y continué hacia las escaleras. No sabía lo que esperaba encontrar, pero seguí adelante. El miedo se hizo más fuerte a medida que pasaba por cada habitación, viendo cosas horribles a través de sus ventanas con cada destello. Las paredes estaban pintadas de sangre y había partes de cuerpos desmembrados esparcidas por el suelo. Al pasar junto a una ventana, el terror invadió mi corazón al ver cómo una criatura inhumana arrancaba la carne del cuerpo retorcido de un hombre. Le había arrancado las extremidades y los ojos, pero seguía vivo y gritando. No pude hacer nada más que seguir adelante. Me detuve en la ventana de la habitación contigua, mirando el cadáver desmembrado de un hombre. Mirando delante de mí, vi algo que me dio ganas de vomitar. Una cabeza humana yacía en el suelo del pasillo. La cara del hombre estaba irreconocible. Los dientes estaban esparcidos alrededor de la cabeza en un charco de sangre y materia cerebral. Oí una risita que me hizo girar. La monstruosidad de dos cabezas estaba al final de la escalera, mirándome. Me giré y continué de nuevo hacia la habitación contigua. Mi corazón se aceleró más que nunca al acercarme a la puerta abierta. Miré a través de ella con los ojos desorbitados. Entré a la habitación a regañadientes. Pero para mi horror la puerta se cerró tras de mí, sumiendo la habitación en la oscuridad. Oí un ruido, como de respiración, procedente de la cama. Retrocedí lentamente hacia la puerta, tratando de alcanzar el picaporte. Al hacerlo, el sonido de la respiración se detuvo y por un momento, la habitación se quedó en silencio. La televisión se encendió, emitió el familiar ruido blanco. Tumbado en la cama vi el cuerpo de un hombre. No tardé en reconocerle la cara. Era yo. Junto a mi cuerpo había algo tan inimaginable que mi mente no podía comprenderlo. Sus ojos eran suficientes para destruir el alma de cualquiera. Eran negros como el carbón y muy grandes. Reconocí la forma del ser. Era la criatura que se me acercó desde el sueño de mi mujer. Era monstruosamente alta, con brazos largos y delgados y piernas invertidas. La expresión de su rostro era de fría indiferencia, aunque de algún modo pura maldad. Sus rasgos eran indescriptiblemente horribles. Si el anciano sin ojos se asemejaba a la muerte, los de esta cosa se asemejaban al infierno. Se acercó lentamente. Sentí como si estuviera mirando las profundidades del infierno. No podía gritar. Me fallaba la voz. Se detuvo frente a mí, inclinando la cabeza hacia un lado. La boca de la cosa se abrió lentamente de forma antinatural. Ensordecedores sonidos de gritos agonizantes llenaron mis oídos mientras me alcanzaba con sus negras garras. En ese momento supe que iba a consumirme hasta el alma, y una vez más, no podía hacer nada para impedirlo. Así que cerré los ojos y me cubrí la cara, anticipando el destino que me aguardaba. Y luego todo quedó en silencio. Abrí los ojos
confuso. Pronto me di cuenta de que estaba tirado en el suelo de mi casa, junto a mi cama, y de que una luz brillaba en toda mi habitación. Me incorporé lentamente. Miré hacia la ventana y vi que la luz del sol se colaba por la cortina. Tomé mi teléfono y respiré aliviado. Eran las 9:46 de la mañana. Me sentía un poco más tranquilo, aunque todavía atontado. Mi mente divagó un rato antes de que finalmente me levantara para bajar las escaleras. Al llegar a los últimos escalones, accioné el interruptor de la sala de estar. La electricidad se había restablecido. Volví a respirar hondo y aliviado. Satisfecho me dirigí hacia la puerta y la abrí. Sentí un vacío en el estómago. Cuando salí, me di cuenta de que estaba mirando por encima de la barandilla del motel. El paisaje que tenía ante mí era lo más aterrador que jamás había visto. Un vistazo a lo que veía bastaba para destruir a cualquiera hasta la médula. Innumerables cuerpos, hasta donde alcanzaba la vista, se retorcían y gritaban muy por debajo de mí en un río interminable. Olas de lava arrojaban cuerpos en todas las direcciones, rostros derretidos, ojos perdidos, sintiendo cómo se asaba cada centímetro de sus cuerpos. El cielo era un remolino de negrura y fuego, y llovían más cuerpos en el vasto río de magma que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Algunos intentaban subirse a otros para escapar de la tortura, solo para volver a hundirse en la roca fundida una y otra vez. A ambos lados de la fosa había formaciones rocosas y montañas bajas. Al contemplarlas, pude distinguir las formas de innumerables criaturas grotescas que hacían cosas indescriptibles a innumerables personas. A algunos los sujetaban por los pies al fuego, a otros los descuartizaban y les arrancaban la piel lentamente. A otros se los comían o los obligaban a comerse a sí mismos. La sangre y los cadáveres estaban esparcidos por los acantilados. Una voz familiar detrás de mí interrumpió mi estado catatónico. Si el infierno te busca, no importa cuánto huyas, el infierno te encuentra. Eso pasa todo el tiempo. Me giré para ver al anciano que tenía la mirada perdida. Levantó una mano, señalando algún lugar detrás de mí. Una vez más me giré para mirar cómo un enorme maremoto de fuego y lava se acercaba. El suelo comenzó a temblar violentamente. La estructura debajo de mí estaba a punto de ceder. Miré hacia abajo y, para mi horror, vi unas manos negras carbonizadas con los huesos brillantes al descubierto que trepaban por la barandilla. En el último momento, oí otra voz familiar. ¡Despierta! Abrí los ojos lentamente. Mi visión era demasiado borrosa para ver algo en detalle, aunque podía distinguir vagas siluetas de personas. Sentía que algo me ayudaba a respirar. Al cabo de unos instantes, volví a quedarme dormido. Cuando desperté, el pánico se apoderó de mí. Me incorporé como un rayo y me encontré con cables, tubos y toda esa mierda conectados a mí. Y luego oí una nueva voz. Cálmate, estás bien, ahora estás en un hospital. Sufriste un paro cardíaco y hemos tenido que reanimarte. Me explicaron que había sido apuñalado 4 veces por alguien en una habitación de un motel. Marqué al 911 momentos antes de perder el conocimiento y mi corazón se detuvo. Por suerte había una ambulancia cerca. Estuve muerto unos 3 o 4 minutos. Esa fue la conclusión de la historia de Derek. Me suplicó que le creyera mientras lo abrazaba. Insistió en que, independientemente de quién lo hubiera apuñalado, la experiencia que tuvo con la muerte fue muy real. También supuso que, al morir, cuando se despertaba en su propia casa, era como su intento de escapar. Juraba por su propia existencia que el infierno lo perseguía. Me dijo que todavía ve sus innumerables horrores en sus sueños y teme el día en que tenga que enfrentarse a ellos de nuevo. Unas semanas más tarde recibí una llamada de Derek.
Se le había quedado la cartera en la habitación y no había forma de que volviera allí. Así que, por supuesto, opté por recuperarla por él. Este motel estaba en medio de la nada. Cuando llegué, me sentí incómodo. Para empezar, el lugar estaba casi en ruinas, pero volver a imaginar los detalles de su experiencia lo hizo aún más inquietante. Al entrar en la oficina, el olor a moho invadió mi nariz. Las luces eran tenues y desprendían un tono inquietante. ¿Puedo ayudarle? La voz rasposa de una mujer mayor habló. Sí, señora. Un amigo mío alquiló una habitación aquí. Fue apuñalado y tuvo que llamar a la policía, pero bueno. El punto es que vengo por una cartera que se le quedó en la habitación. Me dijo que... Me interrumpió la mujer lanzándome algo. Lo abrí y vi que efectivamente era su cartera. Cuando volví al auto, estaba a punto de marcharme, pero dudé. Me di cuenta de que las otras habitaciones no tenían luz, aparte de una. Me picó la curiosidad, así que salí y me dirigí hacia las escaleras. Así que las subí y atravesé el corredor hasta llegar a la habitación. No sé qué esperaba encontrar, pero me asomé por los bordes de las cortinas. La oscuridad era total. El aura del lugar parecía carente de vida, tal y como Derek había descrito. ¿Tienes fuego? Casi me da algo. En el manto de oscuridad a mi derecha estaba la silueta de un hombre, oculta en la sombra, solo su silueta iluminada por la pálida luz de la luna. Ah, sí, claro. Metí la mano en el bolsillo para sacar el mechero. Le encendí el cigarrillo, esforzándome por ver algún detalle del desconocido, pero no vi nada. Un zumbido interrumpió mis pensamientos. Me giré para mirar la bombilla amarilla junto a la puerta mientras parpadeaba. Toda la situación me inquietaba. No te preocupes. Eso pasa todo el tiempo. Giré rápidamente la cabeza hacia el hombre, pero ya no estaba. A mis pies vi algo que me heló la sangre. Un cuchillo ensangrentado y un cigarrillo encendido. Nunca más volví a ese lugar. En cuanto a Derek, no creo que se recupere de su experiencia. No creo que lo haga nunca. Y recuerden que